Hola a todos, mis queridos amigos de YouTube. Qué alegría tenerlos de vuelta por aquí en nuestro canal. Espero que estén súper bien, listos para sumergirnos en una historia que de verdad nos ha dejado a todos un poco boquiabiertos. Hoy vamos a hablar de algo que ha resonado mucho en el mundo del entretenimiento y, por qué no decirlo, en nuestros corazones. Estamos a punto de desvelar las sorpresas que nos trae una de nuestras actrices favoritas, la talentosísima Demet Özdemir. Y créanme, lo que van a escucharles puede que no lo esperaran, pero es una confesión que nos toca de cerca, algo profundamente humano y que, sin duda, va a generar mucha conversación. Así que si aún no lo han hecho, les invito a darle a ese botón de suscribirse que ven por ahí abajo, y a activar la campanita para no perderse ninguno de nuestros vídeos. Prepárense para una dosis de actualidad y emoción. Ahora sí, entremos en materia. ¿Se acuerdan de esa entrevista que dio Demet Özdemir hace poco? Pues bien, lo que se publicó, lo que salió a luz, ha sido realmente revelador. La estrella, conocida por sus papeles carismáticos y su belleza deslumbrante, ha abierto su corazón y ha compartido un deseo muy personal, algo que va más allá de las pantallas y los flashes de las cámaras. Hablamos de un anhelo profundo, un sentimiento que muchas personas experimentan en algún momento de sus vidas, pero que escuchar de alguien tan admirado y mediático le da un peso especial. La confesión que ha hecho Demet Özdemir, y que hoy queremos desgranar con ustedes, gira en torno a un deseo que, sinceramente, pone en el centro de su vida un proyecto muy distinto al que conocemos por su carrera, su deseo de ser madre. Sí, han escuchado bien. Parece que detrás de la imagen pública, de los personajes que interpreta y del torbellino de la fama, hay una mujer con sueños y aspiraciones muy terrenales, muy humanas. Y esta confesión, lejos de ser un simple titular, nos invita a reflexionar sobre las diferentes facetas de la vida de una celebridad. A menudo, cuando vemos a nuestros artistas favoritos en la televisión o en las redes sociales, tendemos a pensar que sus vidas son un constante desfile de éxitos y glamour, y si bien es cierto que tienen privilegios y oportunidades, también son personas con sus propios anhelos, miedos y planes de futuro. La vida de una estrella de cine o televisión, por más glamurosa que parezca, está llena de altibajos, de sacrificios y de momentos de profunda introspección. Detrás de cada personaje icónico, de cada sonrisa perfecta en la alfombra roja, hay una persona que navega por las mismas complejidades de la vida que cualquiera de nosotros. La noticia ha corrido como la pólvora, y no es para menos. En una industria donde la juventud y la carrera profesional suelen ser prioritarias, hablar abiertamente de querer formar una familia, de querer experimentar la maternidad, es un paso valiente. Demet Özdemir, con su honestidad, nos recuerda que el tiempo no perdona, que las prioridades pueden cambiar y que la realización personal no siempre se mide en premios o en número de seguidores. La maternidad es para muchas mujeres una de las experiencias más transformadoras y plenas que existen, y escuchar que ella, en medio de su éxito profesional, está considerando y anhelando este camino, nos llena de ternura y admiración. Es precisamente en este punto donde la figura pública se funde con la persona real, y es esta vulnerabilidad compartida la que nos conecta y nos conmueve. La industria del entretenimiento, a menudo percibida como superficial, se enriquece cuando sus exponentes más visibles muestran su lado más humano y relatable. Pero, ¿qué significa exactamente esta confesión? ¿Es una decisión tomada al 100%, o es más bien un deseo incipiente? Según lo que se ha podido entender de sus declaraciones, parece ser un anhelo que lleva tiempo gestándose. No es algo impulsivo, sino una reflexión profunda sobre lo que realmente quiere en esta etapa de su vida. Es como si, después de alcanzar muchas metas profesionales, hubiera llegado un momento en el que mira hacia adentro y se da cuenta de que hay otro tipo de felicidad que desea explorar. Y la maternidad, con todo lo que implica la responsabilidad, el amor incondicional, la creación de un nuevo ser, es una de las formas más puras y profundas de esa felicidad. Es importante destacar que este deseo no surge de la nada, sino que es el resultado de un proceso interno de crecimiento y autoconocimiento. La vida de una persona exitosa en el ámbito público está marcada por una exposición constante, y es en la intimidad de esos momentos de reflexión donde se forjan los verdaderos anhelos. Es fascinante ver cómo esta declaración ha resonado en Turquía y más allá. En un mundo donde las mujeres a menudo se enfrentan a presiones para elegir entre carrera y familia, la postura de Demet Özdemir es un soplo de aire fresco. Nos dice que es posible y deseable integrar ambas facetas de la vida, o incluso dar prioridad a una en un momento dado, sin que eso signifique renunciar a todo lo demás.
Es un mensaje de empoderamiento femenino, de libertad para decidir sobre el propio cuerpo y sobre el propio futuro. Esta perspectiva es crucial en un momento en el que las conversaciones sobre la conciliación laboral y familiar son más importantes que nunca. La capacidad de una mujer de diseñar su propio camino, sin ser encasillada por expectativas sociales o profesionales, es un ideal que cada vez más figuras públicas están ayudando a normalizar. Y hablemos un poco de la industria. En el ámbito de las telenovelas y el cine, las actrices a menudo se enfrentan a contratos largos, rodajes intensos y un escrutinio público constante. Pensar en la maternidad dentro de este contexto puede parecer un desafío. ¿Cómo se compagina un embarazo, el nacimiento de un bebé y los primeros años de crianza, con la exigencia de estar siempre lista para un papel? Sin embargo, cada vez más, la industria está evolucionando. Vemos ejemplos de actrices que, después de ser madres, retoman sus carreras con fuerza, a veces incluso con roles más complejos y conmovedores. La experiencia de la maternidad puede aportar una nueva profundidad y perspectiva a una actuación, algo que, sin duda, podría enriquecer aún más el talento de Demet Özdemir. La industria, al igual que la sociedad, está experimentando un cambio de paradigma, reconociendo que la vida de una artista no se detiene con la maternidad, sino que puede incluso potenciar su arte. Imaginemos por un momento lo que esto podría significar para ella. La transición de ser una estrella mundialmente reconocida a ser una madre. Es un cambio de ritmo, un cambio de enfoque. Probablemente implicaría una pausa en su carrera, o al menos una reconfiguración de sus proyectos. Pero, ¿no es acaso esa la belleza de la vida? La capacidad de adaptarse, de evolucionar, de buscar nuevas fuentes de alegría y realización. Su confesión nos abre una ventana a esa dualidad, la artista pública y la mujer privada, con sus anhelos más íntimos. Esta capacidad de redefinir prioridades es una señal de madurez y de una comprensión profunda de lo que realmente importa en la vida. Además, el tema de la maternidad siempre genera debate y expectación. ¿Con quién? ¿Cuándo? Estas son preguntas que naturalmente surgen, pero que al final pertenecen a su esfera más privada. Lo importante aquí es el sentimiento que ella expresa, la madurez de su deseo. No se trata de especulaciones sobre su vida personal, sino de reconocer la profundidad de su anhelo de vida, de la posibilidad de crear una familia. Es un acto de vulnerabilidad que en la era de las redes sociales, donde todo parece perfecto y construido, es increíblemente refrescante. La línea entre lo público y lo privado se vuelve más difusa en la era digital, y es precisamente en esa intersección donde actos de honestidad como este adquieren un valor especial. Muchas veces, cuando admiramos a una figura pública, nos quedamos solo con la imagen que proyectan. Pero detrás de cada sonrisa, detrás de cada papel, hay una persona real, con sus propias esperanzas y sueños. Y la esperanza de Demet Özdemir de ser madre es un sueño universal, uno que conecta con millones de personas alrededor del mundo. Es el deseo de experimentar uno de los mayores regalos de la vida, de dar amor y de ser amada de una forma incomparable. Este deseo de maternidad trasciende culturas y fronteras, y es un hilo común que une a personas de todos los ámbitos de la vida. Podemos imaginarla ya en ese papel, transmitiendo la misma dulzura y carisma que vemos en sus personajes, pero ahora con la profundidad y la ternura que solo la maternidad puede otorgar. Es un futuro que, para ella, parece estar cada vez más presente en sus pensamientos. Y es maravilloso que con su plataforma y su influencia, esté normalizando y celebrando este deseo, animando a otras mujeres a seguir sus propios anhelos, sin importar las presiones externas. Su influencia como figura pública le otorga una plataforma para amplificar mensajes importantes, y en este caso, su deseo de maternidad se convierte en un símbolo de empoderamiento y autodeterminación. Esta confesión, sin duda, nos hace ver a Demet Özdemir desde una perspectiva diferente. No solo como la actriz talentosa que conocemos, sino como una mujer en un momento crucial de su vida, reevaluando sus prioridades y abrazando nuevos horizontes. Su valentía al compartir esto nos inspira a ser más abiertos sobre nuestros propios deseos y a perseguir aquello que realmente nos hace felices, sin miedo al que dirán. La autenticidad es un valor cada vez más apreciado, y cuando figuras públicas como Demet Özdemir la exhiben, nos brindan la oportunidad de reflexionar sobre nuestras propias vidas y aspiraciones. Para cerrar esta conversación, quiero reiterar la importancia de esta confesión. Demet Özdemir, al compartir su deseo de ser madre, no solo nos da una noticia jugosa para comentar,
sino que nos ofrece una lección de autenticidad y de prioridades. Nos recuerda que, más allá de la fama y el éxito profesional, existen anhelos profundos que dan sentido y plenitud a la vida. Su deseo de formar una familia es un testimonio de esa búsqueda universal de amor y conexión, y es admirable que lo exprese con tanta claridad. Es un recordatorio de que en la búsqueda de nuestros sueños, la vida personal y las aspiraciones íntimas juegan un papel fundamental. Gracias de corazón por acompañarnos en este análisis. Espero que les haya resultado tan interesante y conmovedor como a mí. Ahora, la pregunta es para ustedes, ¿qué opinan de la confesión de Demet Özdemir? ¿Les sorprendió? ¿Se identifican con su deseo? Me encantaría leer sus pensamientos y experiencias en la sección de comentarios aquí abajo. No se queden con las ganas de compartir. La interacción con nuestra comunidad es vital para nosotros, y sus opiniones enriquecen enormemente nuestras conversaciones. Y si les ha gustado este vídeo, si creen que este tipo de contenido aporta valor y les hace reflexionar, por favor, denle un buen me gusta. Compartan este vídeo con sus amigos y familiares, para que todos podamos estar al tanto de estas noticias tan significativas. Y por supuesto, si aún no lo han hecho, suscríbanse a nuestro canal para seguir formando parte de esta comunidad y no perderse nada. Nos vemos en el próximo vídeo, mis queridos amigos. Un abrazo gigante.